Hola, ¿qué tal? El día de hoy mi compañera Ana María Cuate Miranda y su servidora Brenda Nay Moreno García les vamos a estar hablando sobre el libro de evaluación de proyectos de Gabriel Vaca Urbina, enfocándonos específicamente en el capítulo número 2. Anteriormente nuestras compañeras nos estuvieron hablando sobre el capítulo 1, en el cual mencionaban lo que era un proyecto, que un proyecto busca satisfacer una necesidad en base a un problema existente. Para conocer cuál es ese problema existente se necesita conocer pues el mercado. En este caso, pues como se les menciona, es el tema de análisis de mercados. Este es el contenido que nosotros vamos a estar manejando el día de hoy. De igual manera vamos a ser muy claras dando como ejemplos de la vida cotidiana. Realmente Urbina en su libro menciona como ejemplos bastante interesantes. Sin embargo, lo vamos a tratar de ser como un poquito más dinámico para que no sea tedioso para ustedes que nos están viendo y para que lo puedan entender un poquito más fácil. En esta primera parte creo que es importante conocer qué es un estudio de mercado. Bueno, el estudio de mercado básicamente es una herramienta que nos va a proporcionar información relevante para poder tomar una decisión y poder decidir si un proyecto puede funcionar en la vida real, y no se trata solamente como de preguntarse si a la gente le podría gustar el producto o el servicio que se pretende como ofertar, ¿no? Sino también se trata de analizar como el entorno, los competidores existentes, los clientes y cuáles son como las condiciones en las cuales se puede encontrar la realización de ese proyecto. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo: si yo quiero abrir como una cafetería en mi colonia, debo de saber como cuántas personas compran café al día, si ya hay otras cafeterías cerca de donde pretendo emprender como ese proyecto, qué es lo que la gente busca, si quiere como rapidez en su café o si quieren que sea como más barato y que esté bueno, o ese tipo de cosas que me van a ayudar como a tomar una decisión. Y pues esa decisión y todo ese estudio de mercado nos va a evitar invertir dinero en algo que pues no tendría un futuro como tal. En esta parte de los objetivos del estudio de mercado, pues básicamente viene de la mano de tres objetivos principales y muy importantes, que es como detectar necesidades insatisfechas. Esto significa como encontrar espacios donde la gente quiere algo que aún no tiene. Un ejemplo, no sé, en una colonia no hay lavandería y la gente pues batalla mucho para lavar su ropa porque, no sé, regularmente les cortan el agua o porque hay condiciones que pues definitivamente no pueden lavar la ropa, entonces no hay una lavandería cerca y yo estoy teniendo ahí como una oportunidad de un negocio. O también el identificar los canales de distribución. Esto quiere decir como no es solo como crear el producto o servicio, sino ver cómo llegará al cliente. Puede ser de manera tradicional, o sea, de que una tienda física, yo voy a la tienda, adquiero lo que quiero y ya. O puede ser como por apps de delivery, o sea, de que lo piden desde su celular, desde la comodidad de su casa, o tiendas en línea. Por ejemplo, hoy en día muchos prefieren pedir el súper por Rappi o por Walmart en línea, y en ese canal puede ser más efectivo que abrir un local. Esto ya depende mucho del proyecto que se pretenda realizar. Puede ser, como se menciona, un bien o un servicio. Además, es muy importante evaluar los riesgos. Siempre existe como la posibilidad de que el producto no sea aceptado. Si quiero abrir un gimnasio y la mayoría de la gente de la zona prefiere hacer ejercicio en su casa, pues sería un riesgo que debo de tomar en cuenta. Y pues el objetivo es como anticiparse a esos escenarios para poder estar preparado o poder decir de que no, definitivamente esto no me podría funcionar. El autor nos muestra como esa estructura del análisis de mercado, que pues se puede decir que es para que el estudio tenga más sentido, como siguiendo esta estructura organizada que incluye como definir el producto, como explicar a detalle qué se ofrece, clasificar según su naturaleza y uso, y también analizar la demanda, es decir, cuánta gente puede comprarlo o puede adquirir ese producto o servicio.
En esta siguiente diapositiva menciona mucho sobre la definición del producto. Definir el producto significa describirlo con exactitud o precisión, porque no basta con decir como, voy a vender zapatos. Ok, pero ella también vende zapatos. O sea, sino que se debe de especificar como, voy a vender tenis deportivos especializados para ir a correr, que sean cómodos, modernos, que tienen materiales reciclados, pensando en jóvenes de tales edades para poder realizar pues ejercicio, ¿no? O sea, se necesita como tener como esa precisión y esa exactitud de qué es exactamente ese producto o servicio que se está ofreciendo. O sea, no basta con decir solamente, pues es esto. No funciona así porque, pues, si no lo definimos bien, el cliente no sabrá qué nos hace como únicos o qué nos hace diferente a la competencia. En esta parte de naturaleza y usos del producto, pues básicamente se clasifica de distintas formas, como se puede ver ahí, como duraderos o no duraderos. Un refrigerador es duradero porque los usas por muchos años, y no sé, un refresco no es duradera porque pues lo puedes consumir en unos minutos o ese tipo de cosas. De conveniencia quiere decir como son como las compras que casi que haces como casi sin pensarlo, porque son como de primera necesidad, por así decirlo. Puede ser como tortillas, pan o cosas que en ese momento tú necesitas y te van a satisfacer una necesidad inmediata que en ese momento estás teniendo, ¿no? Y también están los de comparación, que son como los que comparas entre marcas, entre precios o eso, ¿no? Como cuando, no sé, una computadora de que, no, pues me gusta más la Lenovo porque tiene esto y esto que no tiene tal, y ese tipo de cosas. Y están también las de impulso, que es cuando, un ejemplo, vas tú ya con tus cosas en el supermercado y ya vas a pagar, y de repente ves ahí unas papitas y las compras. Que a lo mejor no es algo que planeabas, pero lo hiciste. Y esas son como su naturaleza de impulso. Y es muy importante como conocer la naturaleza del producto, ya que nos ayuda a diseñar estrategias, porque no se vende igual un carro, que es caro y requiere como comparación con otro tipo de carros, que una paleta en la calle, que es como de impulso, de que se me antoja una paleta. Como siguiente tema tenemos el análisis de la demanda, donde el propósito del análisis es determinar y medir las fuerzas que afectan la necesidad del mercado de un bien o un servicio, establecer la posibilidad de que un producto participe en la satisfacción de esta demanda y considerar factores como necesidad real, el precio y el nivel de ingreso y preferencias del consumidor. Aquí les puse la fórmula para calcular la demanda, donde demanda es igual a consumo nacional aparente. Esto es igual a producción nacional más importaciones menos exportaciones. Con esto se pretende analizar tanto la cantidad como el comportamiento histórico y los factores cualitativos como son los gustos y preferencias. También, si no hay estadísticos o no se cuenta con estadísticos, la investigación de campo es el único recurso al que se requiere. Bien, ahora les voy a explicar los tipos de demanda. Como primero tenemos según su oportunidad. Aquí tenemos la demanda insatisfecha, que se refiere a cuando la oferta no cubre la necesidad del mercado, y la demanda satisfecha, que es todo lo contrario, cuando la oferta cubre la necesidad del mercado. Después tenemos según su necesidad. Aquí están los bienes social y nacionalmente necesarios, como es la alimentación, la vivienda y el vestido. Y los bienes de gusto o no necesarios, como son los perfumes o la ropa de moda, etc. Posteriormente tenemos según su temporalidad, que es la demanda continua, que esta se refiere a cuando es constante y creciente, como los alimentos, y la demanda cíclica o estacional, que varía según la época del año o condiciones, como es la venta de paraguas, por ejemplo ahorita, que es temporada de lluvias.
Y por último tenemos el según su destino. Aquí tenemos dos, que son los bienes finales, que son adquiridos por el consumidor para su uso directo, y los bienes intermedios o industriales, que se requiere de un procesamiento antes de su consumo final. Ahora les voy a explicar el tema de métodos de proyección. Existen diferentes patrones básicos de tendencia del tiempo. El primero es la tendencia secular, que es la más común o la que más se utiliza y que surge cuando el fenómeno como la demanda y la oferta tienen poca variación en largos periodos y su representación gráfica es una línea recta o una curva suave. Después tenemos la variación estacional, que se presenta por los hábitos o tradiciones de la gente o por condiciones climatológicas. Posteriormente tenemos las fluctuaciones cíclicas, que surgen principalmente por razones de tipo económico. Y por último, tenemos los movimientos irregulares, que estos se presentan por cualquier causa aleatoria que afecta al fenómeno que se está estudiando. Como siguiente tema les voy a explicar los métodos estadísticos para mayor exactitud en el análisis del mercado. Como primero tenemos las medidas móviles, que estas son útiles cuando la serie es muy irregular y suaviza fluctuaciones mediante medidas parciales. También una de las desventajas de esta es que se pierden algunos datos y no permite proyecciones a largo plazo, solo al siguiente periodo. Después tenemos los mínimos cuadrados, que busca la mejor curva de ajuste para una serie de puntos. Se logra cuando la suma de desviaciones respecto a la media es 0 y la suma de los cuadrados de esas desviaciones es mínima, y también permite obtener una ecuación analítica para proyectar datos. Después tenemos la regresión, que esta muestra cómo se relacionan las variables, y por último la correlación, que muestra el grado en el que esas variables se relacionan. En esta siguiente diapositiva que menciona los métodos de pronóstico de corto plazo, el pronóstico es como una brújula, ya que no nos va a decir con exactitud lo que puede pasar en el futuro, pero sí nos va a orientar. Y existen dos métodos importantes, que son las medias móviles y la suavización exponencial. Las medias móviles se basa en promediar datos o información que ya tenemos de tiempo atrás. Como por ejemplo, si en los últimos 3 meses yo tuve tengo una cafetería, y en los últimos 3 meses vendí como 100, 120 o 130 tazas de café, el promedio nos puede sugerir que el siguiente mes se venderá alrededor de 120, por así decirlo. A diferencia de la suavización exponencial, aquí damos más peso a los datos más recientes porque se parecen más a lo que pasará. Por ejemplo, si antes vendía 50 hamburguesas y luego 100 y ahora 150, el pronóstico se ajusta más a los datos más actuales, que serán como los 150 o algo así. Estos métodos básicamente mencionan que permite a las empresas o a las personas que pretenden realizar un proyecto tomar decisiones como cuánto producir, cuánto comprar, qué materiales debo de comprar y si realmente vale la pena lanzar una promoción o si prefiero dejarlo pues así como está. En esta diapositiva tenemos lo que viene siendo la recopilación de información de fuentes primarias. Existen 3 técnicas que son las más relevantes y que menciona el autor en el libro, que son la observación directa, la experimentación y los cuestionarios. La observación directa va en eso, en ver el comportamiento que tiene el consumidor, como de, no sé, yo voy ahí afuera del Oxxo y quiero poner una cafetería, entonces voy afuera del Oxxo y veo cuántas personas entran y cuántas personas de esas que entraron salen con un café. En la experimentación, pues aquí probamos cambios y observamos como los resultados. Un ejemplo, tengo una pizzería, pero tengo 2 sucursales diferentes. Entonces en una sucursal decido lanzar como una promoción y en la otra decido lanzar una diferente. Pues puedo ver como el comportamiento y puedo ver cuál promoción me puede funcionar mejor. Como punto número 3 tenemos lo que viene siendo los cuestionarios, que básicamente consisten en hacer preguntas
directamente al cliente como qué es lo que quiere o qué problema tiene con los productos que actualmente maneja. Como no sé si les ha pasado que a veces cuando toman un carro de esas apps que les llega como una encuesta de satisfacción de ¿cómo calificas a tu conductor? O ese tipo de cosas, que siento que no nada más pasa en eso, sino que pasa en múltiples plataformas que utilizamos día a día. Y pues realmente son técnicas que se utilizan para obtener información de primera mano y son muy confiables. Otro tema que les voy a explicar es el de procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. Primero tenemos que un muestreo es la selección de una pequeña parte estadísticamente determinada para inferir el valor de una o varias características del conjunto. Existen dos tipos. El primero es el probabilístico, donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, y el no probabilístico, donde la probabilidad de selección varía entre los elementos. Aquí en la diapositiva también les pusimos la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra. A continuación se las voy a describir. El simbolito que parece una O significa la desviación estándar, que puede calcularse por criterio, por referencia a otros estudios o mediante una prueba piloto. Y la Z significa el nivel de confianza. Normalmente se acepta el 95%, correspondiendo a Z que sea igual a 1.96 en la tabla de distribución normal. Esto indica un 5% de probabilidad de que la media poblacional quede fuera del intervalo. Y la E significa el error máximo permitido, que representa la mayor diferencia aceptable entre la media de la muestra y la media de la población. Este es un tema que ya venimos analizando con anterioridad en la clase de estadística. Continuando con el tema, en esta diapositiva les pusimos la fórmula para calcular el número de encuestas a aplicar en su estudio de mercado, donde N significa la población total, la Z es igual a la distribución normalizada, donde si Z es igual a 1.96, el porcentaje de confiabilidad es de 95%. Donde P es la proporción de aceptación deseada para el producto, Q es la proporción de rechazo y E es el porcentaje deseado de error. Siguiendo con el tema, tenemos que una medición consiste en representar por medio de símbolos las propiedades de personas, objetos, eventos o estados. Hay diferentes escalas de medición que se usan en ciencias sociales. Estas son 4. La primera es la nominal, que consiste en que el encuestado mencione nombres que recuerde. El ordinal consiste en que el entrevistado ordene datos conforme a su preferencia. Los de intervalos permite hacer afirmaciones significativas acerca de la diferencia entre dos o más objetos. Y por último, la proporcional, que no tiene utilidad en la evaluación de proyectos, aunque sí en la investigación de mercados en general. Son las escalas que miden el peso, el volumen, la longitud y otros valores. Otro tema a analizar es la estratificación con datos oficiales del gobierno, donde la segmentación de mercado se refiere a un grupo que comparte deseos distintivos dentro del mercado. Hay diferentes condiciones para que la segmentación sea útil. Las bases de la segmentación deben de ser medibles y los datos accesibles a través de censos oficiales o fuentes confiables. El segmento debe de ser accesible físicamente para entregar productos o servicios y cada segmento debe de tener suficientes consumidores para que el producto sea rentable. Hay diferentes tipos de segmentación. Primero está la geográfica, que se refiere a la ubicación, al país, ciudad o región. La demográfica, que se refiere a la edad, género, ciclos de vida familiar, ingresos y educación. La psicográfica o de comportamiento, que se refiere a la forma de pensar, sentir, actuar de las personas. Y por último, por tipo de cliente o industria, que se refiere al tamaño, estructura, criterios de compra y sector industrial.
En la lectura también hacía mención del mercado meta, que este se refiere al segmento específico al que un vendedor dirige sus esfuerzos. Hay diferentes estrategias para determinar el mercado meta, ya sea por la agregación, que es tratar todo el mercado como un solo segmento. Otra sería por un solo segmento, que es enfocarse en un solo segmento en específico, o por segmentos múltiples, que es identificar dos o más segmentos y crear una mezcla de ellos. Continuando con el tema, algunos factores que influyen en la elección de un método de pronóstico es el tipo de decisión, el costo del pronóstico y el tiempo disponible. El tipo de decisión, pues aquí se busca maximizar la precisión en la estimación de la demanda potencial, considerando limitaciones de tiempo y costo. En el costo del pronóstico, pues las encuestas son costosas por contratación de personal y desplazamientos, y pues los métodos estadísticos como regresión o medias móviles son más económicas. En tiempo disponible, pues las encuestas requieren días o semanas según el número de encuestados y cuestionarios, y los métodos con datos secundarios pues son más rápidos si hay acceso a internet. Por último, tenemos lo que viene siendo como una reflexión sobre todos los métodos de pronóstico que se mencionaron anteriormente para un análisis de mercado o estudio de mercado. Es muy importante como entender que los métodos de pronósticos no son mágicos, o sea, no garantizan el futuro, sino que nos ayudan como a acercarnos a lo más probable. Un buen ejemplo es como en el clima. Si el pronóstico dice que lloverá un 80%, pues no significa que sea seguro, o sea, solamente hay una probabilidad a pesar de que sea una probabilidad alta. Pero lo prudente sería como, pues dice 80%, pues mejor me prevengo con un paraguas. Y bueno, en los negocios pasa exactamente lo mismo porque los datos históricos, estadísticos, de tendencias nos van a ayudar como a prever y reducir riesgos, pero siempre hay un margen de incertidumbre, o sea, a pesar de que existe como todo este análisis, toda esta recopilación de información, no quiere decir que va a ser exactamente así, pero ayuda a eso, ayuda a identificar los posibles riesgos y poder como prevenirlos. Para finalizar, aquí les mostramos la referencia bibliográfica del libro donde obtuvimos la información analizada. Muchas gracias por su atención.